buenas tardes. Damos inicio a la clase de Bellas Artes de 10º grado, Humanidades. Y en la tarde de hoy vamos a proceder a compartir pantalla para presentar el tema que es la gramática musical. Nosotros la hemos dividido como elementos de la música, en donde cada uno de los elementos son los lenguajes de la estructura de lo que es la música. Y cuando hablamos del lenguaje, hablamos específicamente de términos como el ritmo, que es la distribución de las duraciones sonoras en el tiempo y en el espacio. Es la pauta de repetición a intervalos regulares. Cuando se refiere a intervalos, se refiere específicamente a la distancia de una nota a la otra. Y en ciertas ocasiones irregulares de sonidos fuertes o débiles y silencios en una composición. Es la división también regular del tiempo. El ritmo está relacionado con cualquier movimiento que se repite con regularidad en el tiempo. En la música se lo divide por medio de combinación de sonidos y silencios de distintas duraciones. El ritmo específicamente es un patrón o un movimiento que mantiene a los elementos de la música dentro de sus principales. Melodía es la sucesión coherente cuando hablamos de sonidos. Cuando hablamos de sucesión hablamos de la continuidad de una nota o de un sonido con otro. Y silencios que se desenvuelven en una secuencia lineal y que tienen una identidad y significado propio dentro de un entorno sonoro particular. La siguiente cualidad del sonido es la armonía, que es la superposición de sonidos que se producen simultáneamente en arte o de combinar acordes. Es ciencia y arte a la vez. La armonía viene siendo específicamente el acompañamiento de una, dos o más voces. Los matices es la intención, el color o dinámica que se da a la música. Son las diferentes gradaciones que se pueden dar a un sonido o frase musical. Son las dinámicas que se aplican para enriquecer el hecho musical. Cuando hablamos de matices, hablamos específicamente de todo lo que tiene que ver con signos de volúmenes. Esa parte. Si lo vemos en una estructura específica, lo vemos desde este punto de vista, en donde el ritmo es la base, la armonía viene siendo la estructura, la parte superior es la melodía y todo lo que esté dentro de ella viene siendo los matices. O sea, hablamos de un elemento, de los elementos fundamentales dentro de la estructura de un edificio. Eso viéndolo desde el punto de vista de una estructura. Por eso nosotros utilizamos este ejemplo para que comprendan cómo es la estructura según los elementos de la música o la gramática musical. Es por ello que vamos a presentar el siguiente video para complemento del contenido. Este es un piano y esta es una flauta traversa. Son instrumentos clásicos y se necesita mucha práctica para poder tocarlos. El piano tiene un teclado, cuerdas y una caja de resonancia. Cuando toco una tecla, este martillo golpea una cuerda haciendo que suene una nota musical. Las cuerdas están dentro de esta caja de resonancia, la cual hace que el sonido se escuche más fuerte. La flauta traversa es un instrumento de viento. Puede ser de metal, madera o plástico. La flauta tiene llaves para tocar las notas y una boquilla. Veremos ahora las 4 cualidades principales del sonido: altura, timbre, intensidad, duración.
Esto nos permitirá apreciar la música y el sonido. Comencemos con la altura, que es la diferencia entre un sonido agudo y un sonido grave. Y va a depender de la nota musical que toquemos. Hay notas agudas, graves. Un sonido agudo es, por ejemplo, el maullido de un gato, mientras que un sonido grave es el rugido de un león. Continuemos con el timbre, que es lo que nos permite diferenciar un sonido de otro debido a su matiz. Por ejemplo, si tocamos una nota mi en el piano y tocamos la misma nota mi en la flauta, podemos escuchar que suenan diferentes, porque son instrumentos distintos, es decir, tienen diferentes timbres. Continuemos con otro de los 4 elementos básicos del sonido, la intensidad. Esta es la fuerza que tiene un sonido. Hay sonidos suaves y sonidos fuertes. La diferencia va a depender de la fuerza con que toquemos el instrumento. Por último, nos queda la duración, que es el tiempo en que se sostiene una nota. Estas pueden ser largas o cortas. Mediante la duración del sonido podemos crear el ritmo. Por ejemplo, esta melodía es más bien pausada mientras que esta es más bien rápida. Ahora que conoces los elementos básicos del sonido, puedes reconocerlos y luego podrás expresarte con ellos. Escuchar música es el mejor ejercicio. También atrévete a probar estos elementos con tu instrumento. Bien, ellos mencionan otros elementos dentro de la música. Específicamente, eh, hablan de la intensidad, de la altura, mencionan el timbre, que también es un elemento. Estos son los complementos adicionales dentro de lo que es la gramática musical para poder entender el punto fundamental de la gramática, que es el sonido. Cuando hablamos del punto fundamental, hablamos del aspecto del sonido como tal. Bien, vamos a realizar como actividad número 6 el glosario ilustrativo. Son las palabras de la página 21 del libro. Hay 20 palabras allí. Se va a realizar un vocabulario ilustrativo en donde usted va a colocar una figura que identifique la palabra que se le está brindando. En el caso de música, usted busca una figura que sea relevante o que usted considere que tiene que ver con el término música. En caso tal de que no encuentre una figura, entonces colocará el significado de la misma. La siguiente actividad que se realiza es la prueba sumativa de la página 22 del módulo, que es específicamente un dibujo que representa lo que es la música para usted. Prácticamente viene siendo parecido a la imagen del edificio que nosotros presentamos, de donde los elementos de la música nosotros los distribuimos de tal forma que fue la identificación nuestra dentro de esa imagen de los elementos. Entonces, esto es lo que van a realizar en la página 22. Bien, esto a nivel general de lo que tiene que ver con la gramática musical. Sí es importante que conozcamos que dentro de lo que es gramática musical es como hacer la comparación específica con el término gramática en español. La gramática en español es el contexto de todo lo que tiene que ver con la estructura gramatical del idioma. En este caso es todo lo que tiene que ver con la contextura musical
específicamente del sonido, porque todo va en base al concepto sonido, todo va en función del concepto sonido. Entonces, la gramática musical viene entrelazando todo el concepto en sí, donde se involucran elementos y se involucran aspectos fundamentales dentro de la música. Esa es la grabación de la clase del día de hoy, correspondiente a el sábado 16 de octubre, con la materia Bellas Artes para 10º Humanidades.